prácticas apuntadas y los coles, bueno, yo había apuntado a los coles públicos que no están adaptados. Yo actualmente estoy trabajando en un cole que no tiene ascensor. De momento, si los tiene, no he visto baños adaptados. No he explorado tanto el cole, pero no he visto ninguno. Los de profes al menos. Ni en mi core ni en mi STI, sirve públicos los dos, estaban adaptados ni tenían baños adaptados. Vaya, es que hasta que yo llegué en infantil no había baños bajitos para peques. Porque como que justo desde el infantil pasaba ya al cole de mayores y no tenía. Sí, y lo que pones ahí, ¿no? De no hay profesorado formado en discapacidad y en accesibilidad, y si no hay, todo el rato está pendiente de la burocracia y de que tú me lleves el diagnóstico para que te pueda hacer la adaptación. Que sea. Sí, pero luego al final, no sé, yo creo que en primaria sí que hay algo más de información, pero por lo menos en secundaria sí ir dando tumbos. Ir dando tumbos, ir formándote, ir haciendo lo que tú puedas, porque sales con una formación nefasta en la que no puedes ayudar a chavales y chavalas y chavales otra vez, chavales, como que están en un periodo además de, joder, de muchísimos cambios, que es una etapa como súper compleja y es como que ni siquiera tienes las herramientas para ayudarles. Y luego ves a los equipos de orientación que siempre van cortos de pasta, cortos de personal, que no tienen gente para sacar a los peques del aula o para estar con ellos en el aula haciéndoles apoyos, que sería lo ideal. Como que no hay, en plan, no hay dinero, y entonces no hay personal y no hay formaciones, pero luego resulta que sí hay dinero para minchuminadas. Lo dije en la presentación del libro el otro día. En Aragón, todos los centros tienen una pantalla táctil interactiva chulísima por aula, pero no tengo dinero para que venga una PT a estar con un par de peques discas en el aula para poder darles un refuerzo, porque si tienes igual 30 chavales en un aula, no puedes estar el tiempo que necesitas con ellos para apoyarles como se debería. Pues es que creo que entonces no es que no haya recursos, es que los recursos se están utilizando para una cosa y no para otra. Y eso es político. Y eso hay que criticarlo y hay que verlo. Y que tiene mucho que ver con esta idea del progreso, ¿no? Que cuanta más tecnología, como mejor es la educación y como que como se vaya hacia esta idea de sí, de consumo al final. Sí, cuando realmente es como, y si damos pasos hacia atrás y vemos a ver cómo para ¿no? Como ese consumo y ver cómo podemos invertir en educación, que sea realmente algo beneficioso para la gente que está dentro del aula y no para quien está fuera del aula y ve y dice, tienen unos iPads, tienen unas pizarras táctiles, súper guay. Como, pero si no sirven para nada. O sí, pero no tiene un impacto significativo en el aprendizaje. No. Cuando realmente sí hay apoyos dentro del aula, una reducción del ratio o yo qué sé, como que igual sí que hay impactos significativos dentro de esa formación, ¿no? O sea, de ese aprendizaje. También yo pienso que cuando se da formación al profesorado, ¿qué clase de formación es, no? Como que si es una formación capacitista, de poco nos sirve poder, o sea, que haya formación, porque te vas a basar en aislar al de peque o creer que hay que curarlo. Yo creo que está muy centrada en las adaptaciones, o sea, en cómo tú proceder. Y tampoco, o sea, te quiero decir, tú no sabes formar. Y en la universidad, o sea, y si nosotros por lo menos tenemos formación pedagógica, pero los profes de universidad que ni siquiera tienen formación pedagógica, es como que conforme avanza el nivel de estudios, la peña disca se va quedando fuera. ¿Pero por qué? Porque no hay adaptaciones, porque cada vez el personal está menos formado, porque los espacios no están adaptados, porque el aprendizaje está tremendamente basado en la lectoescritura como único modelo de aprendizaje, como que al final la academia va expulsándolo disca poco a poco. Claro, y que además la formación esta, como la adaptación, lo que hace es como estandarizar a la peña disca, ¿no? Y como que
si eres disléxica, sí o sí te va a ir guay esto, esto o esto. Y si no, pues es tu movida. Yo solo te puedo hacer esto porque es lo que me han enseñado, ¿no? Como que Con lo que está pautado. claro, como que se hacen protocolos, pero es que esos protocolos, todo el mundo desborda esos protocolos porque, sorpresa, no todos somos iguales, por mucho que tengamos diagnósticos o se nos lea de una forma u otra. Como que, que creo que es complicado también, ¿no? Y porque no hay tiempo y no hay dinero, y tampoco recursos, pero el ver como qué necesitan las personas que necesitan en el momento que lo necesitan, ¿no? Y dentro de ese aula y no, vale, pues yo creo que a las personas disléxicas les va a ir súper guay esto, entonces sí o sí, si de repente me aparece una persona disléxica en el aula, le voy a hacer esto y ya está. Como, pues, Y más cuando los diagnósticos a una edad temprana no son estancos, o sea, fluyen, o sea, porque no sabes cómo va a desarrollarse esa persona o en qué va a acabar ese diagnóstico. que muchas veces los diagnósticos se los inventan. Eso también, Claro. porque los test que te ponen para tal son súper limitados como para tú hacer una interpretación real. Que tiene una segregación de género, de edad, del país donde se crean y que se mide. Y bueno, la medicina jugando a ser Dios, ¿no? No sé. Bueno, y luego está el otro tema que al final los diagnósticos son una especie de pasaporte o de validación personal, que al final mi madre y yo lo hemos vivido, ¿no? Como al final mis dos hermanos que también son disléxicos y yo hemos nacido bueno, hemos estado en clases en los 90s y al final allí, bueno, diagnósticos pocos, mal leídos, mal hechos, adaptaciones invisibles y ya conforme ibas avanzando en la vida cada vez menos. Entonces, al final, por lo menos nosotros que lo hemos vivido, que ahora es más fácil obtener un diagnóstico al menos en un cole o en un instituto, pero antes no era tan fácil. ¿Qué pasa con toda la peña que ya es más mayor, que descubre la discapacidad cuando es muy mayor y le genera como un revuelo de comprender toda su vida de otra forma y de entender un montón de cosas? ¿O qué pasa con toda esa gente que no está documentada y por tanto no tiene acceso a ningún recurso nunca? Yo como persona sin un diagnóstico, porque literalmente a mi madre se lo dieron y nunca lo cogió porque la petero, bueno, la orientadora Me lo dijo verbalmente, pero no me dio ni papel ni nada oficial. pues en plan, ¿qué pasa con la gente que no tiene un diagnóstico, pero seguimos habitando espacios en los que se nos tendrían que hacer adaptaciones, pero como no tienes un diagnóstico o no puedes o no quieres pagarlo, no tienes acceso a nada, ¿no? Como que al final se convierte como de nuevo en esa política de fronteras que tú no puedes pasar porque eres un cuerpo no documentado. ¿Y qué pasa con toda esa gente? Y también la movida que es tener un diagnóstico, ¿no? Yo pienso en un caso de una personita que no sé si era de Asturias o de Galicia, que su madre tenía un diagnóstico, no sé si era de esquizofrenia o así, y ella fue al médico con meningitis, a urgencias, y como su madre tenía ese diagnóstico, dijeron que era un brote, y la encerraron en un psiquiátrico y se la cargaron en un psiquiátrico. Sí, que este caso fue súper sonado. Sí, o sea, como que creo que es un arma de doble filo tenerlo o no tenerlo, ¿no? De como que supone también como esa mancha en ese expediente, ¿no? De repente vas al médico y no te creen, hay una facilidad como mucho mayor de que te encierren, ¿no? Pero es lo que pasa cuando tienen como mujer, de vas al médico y igual te está dando un ataque al corazón y te dicen, no, es ansiedad, tómate un Lexatin y a correr. Y es como, pues, bueno, no era Sí, así. es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que también el doble filo de la gente documentada, que estás registrado en documentos públicos y con el auge de fascismo que está habiendo, en plan de, bueno, es que sí, o sea, da miedo, ¿no? Decir, bueno, es que si estás en esta lista, Sí, también, ¿no? fácil coger la lista y a correr. O sea, y que es un miedo que parecía irracional, pero como los nazis lo hicieron, ¿no? Como de las primeras personas con las que se probaron las cámaras de gas fue peña
Disca. Y ahí está, en plan, como que tiene un registro así como de quiénes somos las raíces. Y luego, en verdad, como que yo tuve una experiencia en la que, estudiando fuera en Inglaterra, durante la pandemia, como que tú podías tener acceso a adaptaciones si tenías un diagnóstico por discapacidad o por salud mental. Y como excepcionalidad durante el COVID, como la gente estaba súper mal, permitían como declarar tú por escrito que estabas mal emocionalmente para tener como adaptaciones sin un diagnóstico médico, que hasta entonces era obligatorio, tipo un parte del psicólogo o del médico de cabecera, como que pues tú emocionalmente, psicológicamente no estabas bien, ¿no? Entonces, como que en ese entorno de excepcionalidad, vimos que realmente se pueden tener dinámicas dentro y fuera de la academia, pero no institucional, mucho más amables. O sea, y que si en ese contexto que era excepcional se pudo hacer y se creyó a la peña y se le adaptó, y es que no supuso nada para nadie a nivel de organización, sino el único impacto que tuvo es que gente que estaba jodida pudiera tener acceso a más tiempo para entregar trabajos o para poder sacar sus estudios y de otra manera igual no lo pudieran haber hecho, ¿no? Es como, realmente yo ahí lo que vi es una posibilidad de, hostia, es que hay otras posibilidades, hay maneras más humanas y de cuidados que se pueden hacer dentro para hacer que lo disca tenga más cabida. Y no se están haciendo, porque siempre va el diagnóstico por en medio, ¿no? Pero si en ese caso se pudo hacer, ¿por qué no se puede hacer en otros momentos, no? También porque no les da la gana, ¿no? O sea, como que creo que en momentos de crisis igual sí que dicen, bueno, te doy un poco la mano a torcer, pero luego otra vez reculan porque ¿para qué queremos discas en la academia, no? O qué van a querer hacer les discas en la academia. También creo que con esto se burocratizan más las vidas, ¿no? De todo el rato tener que Llenar papeles, rellenar formularios. Es muy drenante, además, sí. es muy, muy cansado. Y además como que yo pienso como lo que supone, ¿no? O sea, el impacto que tiene esto sobre nuestras vidas de, vale, sí, te hacen adaptaciones, pero a costa de que, ¿no? O sea, pienso con el ingreso mínimo vital, vale, sí, tienes un sueldo como es que te da el Estado, pero eh, que igual si cambian tus ingresos por lo que sea y hay como un retraso súper grande en el papeleo de, mm, del SEPE, no sé si es que no lleva o de servicios sociales y así, igual te hacen devolver toda esa pasta de igual un año en adelante, un año hacia atrás, porque, como no hemos registrado que de repente estabas currando y ha cambiado tu situación, pues me tienes que devolver la pasta, ¿no? Y como estar constantemente con ese miedo, que yo creo que es lo que tiene los diagnósticos también, ¿no? Tienen un lado bueno de se te reconoce y tienes como esa validación y esas ayudas, pero de repente esas ayudas también se te pueden volver en tu contra. O sea, las becas de la universidad, si de repente suspendes las que sean, tienes que devolver toda esa pasta, cuando realmente, como si estás pidiendo esas becas y estás pidiendo esas ayudas, es porque no tienes pasta y lo que hacen es precarizar más a la peña, ¿no? Em, no sé, y si estás pidiendo el ingreso mínimo vital es porque no tienes pasta. Y lo que haces luego es endeudarte con el Estado, que tiene que ver continuamente con lo visca, porque lo visca es súper precario. Y luego tenía apuntado también el tema de quién puede generar conocimiento, quién puede habitar la academia, quién puede. ¿Quién y de qué forma, ¿no? Sí, ya no solo el acceso económico, el acceso físico a la institución o las adaptaciones, sino una vez que estás allí, de qué manera puedes acceder y producir Mm, conocimiento. Total. Sí, yo lo pienso en cuando dejé el doctorado, que fue el año pasado, que a mí me dieron una beca, como de estas bueno, un contrato predoctoral de 4 años, em, y que lo tuve que dejar porque ese contrato en Madrid y no daba en su mano a decir, bueno, venga, lo haces en Galicia.
y suponía como ir a trabajar 40 horas a la semana, estar en contextos súper hostiles y la academia que supone continuamente estar compitiendo, estar produciendo cosas que, o sea, que nadie va a leer, ¿no? Que ese paper lo van a leer 4 gatos que seguramente ya estén convencidos de lo que tú estás escribiendo. Es como una hiperpornificación de la productividad, en plan, me produce más, tienes que producir conocimiento para llegar más arriba, para luego ser el precario, porque la academia es muy precaria. Claro, y para que ese conocimiento luego no llegue de donde lo estás sacando. Que a mí eso es lo que más me raya de la academia, de, vale, sí, muy guay investigar, pero ¿de qué me sirve esto? ¿Para seguir reproduciendo el capacitismo? O sea, yo lo pienso con la educación social, que yo estudié educación social y mi idea era ser profe en educación social o en como carreras de educación y así, y es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Seguir reproduciendo toda la violencia que es en la educación social? ¿Seguir reproduciendo todo el capacitismo, lucrarse en la pobreza? ¿No? Que supone todo esto. Que, que es como, vale, sí, luchar dentro de la academia, pero ¿de qué forma y sosteniendo qué? ¿No? O sea, al final, estar dentro de la academia también supone, pues, yo qué sé, sostener conocimientos X, véase, conocimientos capacitistas o formas de hacer capacitistas o... Sí, yo creo que algo que no hemos hablado nunca es como cuántos profes están en la academia sintiéndose súper mal por reproducir, porque la academia también te empuja a reproducir las formas de hacer dominantes, ¿no? Y a seguir oprimiendo, ¿no? Y como que es difícil generar otras formas de conocimiento y de academia. Bueno, que tú me lo decías siendo profe en un insti, ¿no? Sí, yo me siento súper conflictuada. Como persona disca que al final se ve envuelta como en esos procesos, me genera muchos conflictos en muchas situaciones, o sea, de conmigo misma, de, mm, no sé, de cómo hacer para no reproducir. Sí, creo que también es que son instituciones que sirven por y para eso, en plan, que, que por muy buena voluntad que tengamos, siempre va a haber un camino y que si te sales de ahí o te expulsan o te expulsan, porque, o sea, es como si de repente quieres reformar las cárceles desde dentro, pues es que las cárceles están hechas para castigar, ¿no? Y para encerrar, para quitar la libertad. Viniendo ahora, no sé si has visto el vídeo que subió Mon, No. con una situación de su primo, lo subió ayer a redes. De su primo lo han encerrado en una institución porque le han quitado la tutela a sus tíos. Y como el acceso para llegar a ver a su primo está siendo horrible y ella hablaba de que ella que había sido, creo que trabajadora social o educadora, en mismos centros y que lo había dejado porque se había dado cuenta de que ella quería ayudar y que desde ahí solo estaba reproduciendo. Pero es que la educación social es todo el rato reproducir. O sea, como que yo no veo formas de hacer una educación social que sea como liberadora, emancipadora. Además, me parece como que en el Estado español se hace muchísimo uso de Pablo Freire, por ejemplo, y como teorías de la liberación, es como estáis dando de hostias, ¿no? Patadas a toda esta teoría que se pensó para fuera de instituciones, ¿no? Y como, sí, como que hay un sí que teorías más bonitas, pero es como, tío, estás reproduciendo continuamente la pobreza y la desigualdad. O sea, como que es que yo me pienso siendo educadores como en momentos súper precarios no lo sé, pero es como no, ahora mismo ni de coña, porque es que como que es seguir reproduciendo violencias y También es curioso que el propio sistema, por la precariedad, te empuje a volver a reproducirlas. Porque yo al final, como persona que se ha formado en Bellas Artes y en estudios de género, o sea, es que es educación o precariedad. O precariedad. O sea, no hay como mucho, o sea, yo siento que como que la vida me ha empujado un poco ahí. y también que yo creo que eso les juega a su favor de más gente adoctrinada, o sea, adoctrinada, no sé si decir adoctrinada, pero como castigando y reproduciendo el sistema. Que es que nos metamos en, sí, en estrategias. Igual, tengo que empieces tú, porque queremos hablar también como de estrategias de resistencia y de cuidados, ¿no? De como la parte un poco
más bonita de todo esto, como para no estar solo enfocado en lo malo, ¿no? Pero también como que creo que hemos ido desarrollando como herramientas de resistencia y que también hay como mucha gente ahí que está cuidando y que está haciendo ahí eh, resistencia colectiva, que está boicoteando y que está acompañándonos, ¿no? Yo lo he vivido muchísimo con mi madre como persona disca en la que un sistema te escupe fuera y no se adapta a ti y te tienes que hacer malabares para, para seguir adelante, ¿no? Como quién está realmente sosteniendo las vidas discas cuando el sistema no las sostiene, ¿no? Y creo que ahí entra mucho la figura de les adres, también de las comunidades de cuidados que se generan desde los colectivos políticos, pero a nivel individual, yo sí que lo he vivido mucho desde la figura de mi madre como ese sujeto como que ha sostenido, que ha cuidado, que ha hecho posible la vida, ¿no? Y cómo están muchas veces como personitas en la sombra a las que no se les ven, sosteniendo vivencias porque la sociedad, el sistema nos está dejando de lado.